Los teléfonos celulares, porque algunos sonó en algún momento y estamos filmando en vivo para Senado Televisión. Muy bien. Bien, tomamos ubicación, por favor. Muy bien, este panel se refiere a la trata sexual y explotación sexual. Van a participar del mismo Sonia Almada, Viviana Caminos, Daniela Ruiz y Sonia Sánchez. Vamos a presentar primero a Sonia Almada, que se va a referir a explotación sexual infantil de Aralma. Es coordinadora general de congresos, Infancia sin Violencia, es psicoanalista, máster en violencia hacia niños, niñas y adolescentes, especialista en infancias y juventudes en Latinoamérica. La escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Iba a empezar con algo que a mí me parece súper importante, pero bueno, voy a empezar ahí porque en relación a lo que fue pasando durante la jornada me parece que hay algunos temas que también por lo menos los títulos sería importante dar. Vieron que les decía al comienzo que la trata se piensa solo, como en mujeres, en algunos hombres, pero en general jóvenes o adultos, pero muy pocas veces en niños. Una de las participantes hoy preguntaba acerca de una vivencia infantil, ¿no? Que casi pudo terminar en trata. La trata en los niños existe y es realmente muy inmensa, muy importante, es un negocio multimillonario en Argentina y en todo el mundo. Y una de las primeras cosas que pasa con la trata y el tráfico de niños es la venta de los bebés. Esto no se habla en general en toda Latinoamérica y mucho menos en nuestro país. En este momento hay 3 millones de adultos buscando su identidad en Argentina. Son personas que con identidades sustituidas que han sido vendidos, comprados, traficados en hospitales públicos, sanatorios de toda Argentina. Hay muchísima documentación en relación a eso, digo que se puede buscar con bastante facilidad, pero a mí siempre me espanta el tema de que esto no se hable de ninguna manera y que sean los niños hijos de mamás adolescentes, de mamás muy pobres, de la inequidad, la discriminación y la pobreza más extremas, que sean los niños que son vendidos o engatusadas sus mamás de alguna manera para poder sacarles a los hijos. Como si, y esto sí tiene que ver con algo cultural, las familias pudientes o las familias con algún poder adquisitivo fuesen los destinatarios de estos niños, ¿no? Entonces el deseo de esas familias que no pueden tener hijos biológicamente pueda sustituir de alguna manera el derecho a la identidad de ese niño. Entonces hay personas de 50, 60, 70 años más jóvenes que todavía no saben de dónde nacieron, dónde fueron, porque han sido o dados por muertos en sus partidas de nacimiento y sustituida su identidad. Eso me parece un problema central, derecho a la identidad, central, porque en Argentina, aparte, cuando hablamos de derecho a la identidad, en general nos referimos a desaparecidos, pero no a todo este negocio millonario y asqueroso que existe en toda Latinoamérica. Y en relación a eso hay toda otra problemática que tiene que ver también con los niños pobres, de familias muy pobres, que se dan en adopciones ilegales. Lo voy a decir como en un término más o menos, qué sé yo, políticamente correcto, que también son vendidos y comprados, ¿no? Sacados de sus familias de origen, a veces por situaciones de negligencia y desamparo, pero que no se cubren todos los aspectos legales que habría que cubrir, como tratar de revincularlos con la familia de origen y hacer un trabajo real, y eso el Estado es el responsable, para que puedan volver con su familia. Esto no se hace. Rápidamente se dan adopciones muy, intempestuosas, digamos, y sin vincularlos, arrasando totalmente el derecho de los niños de vincularse con, primero, su familia de origen, si existe alguna posibilidad, y si no, con esta nueva familia, arrasados totalmente en sus deseos. En relación a esto, también, hoy, que esto yo no lo pensaba traer, pero en relación a los niños migrantes, que se trajo tan fuerte y con ejemplos que me parece interesante en Argentina, tenemos una población muy alta de niños migrantes que viven en hogares convivenciales. ¿Qué pasó? Esas familias vinieron a Argentina
y al no recibir sustento, bueno, entran en situaciones de mucha precariedad. El Estado en general ahí actúa rápido y los separa de sus vínculos. Esos niños terminan en muchísimas situaciones. Recuerdo una niña que atendí, yo trabajo en hogares convivenciales también, desde Aralma, digamos, lo hacemos. Una niña que vivía con una familia migrante nacional, ¿no? Con su familia, bueno, la mamá murió, el padre con una situación de alcoholismo, con mucha precariedad. Cuando muere la mamá, el hermano mayor empieza a abusar sexualmente de ella. El padre, para tratar de salvarla, se lo da le da la nena de 8 años a una vecina para que la cuide. La vecina primero la reduce a la servidumbre, más bestial que ustedes se puedan imaginar, hasta comida, le daba la comida de los perros. Después de eso la empieza a prostituir. Primero la prostituye dentro de la casa con familiares, como para que pague el puchero para todos, y después empieza a prostituirla para afuera. El Estado la arranca, ¿no? Descubre de alguna manera esta situación por algo de la escolaridad, que tampoco iba seguido. Digo, porque este es otro de los problemas. Los chicos también en estas situaciones tampoco van a la escuela, están indocumentados, con los cuales son fáciles presas de la trata. Finalmente esta niña va a un hogar y se escapa del hogar tiempo después y está en este momento prostituida en una provincia de Argentina. Digo, estas situaciones están totalmente invisibilizadas y no se habla de trata cuando hablamos de estas situaciones de los niños. Se habla o de violencia o de abuso sexual o de, si quieren, qué sé yo, de violaciones, pero esto es trata. La comercialización de los bebés, niños y niñas, para lo que sea, que puede ser en este caso para la explotación sexual, para la servidumbre, para el trabajo laboral, como lo contaban en el panel anterior, o para la adopción, que es la satisfacción también del mundo adulto, sigue siendo trata. ¿Por qué pasa esto? Primero, bueno, pasa porque los negocios son millonarios y es obvio que las empresas, que en el caso de la explotación laboral, tienen en cuenta esto, lo saben y no les importa absolutamente nada. Hay una empresa tabacalera que Patricia conocerá profundamente, que el lema es los niños a estudiar y a jugar. Pero es una de las mayores tabacaleras que hay en una multinacional y tiene muchísimos pibes trabajando en el yerbatal en situaciones de extrema servidumbre. Pero el lema hacia afuera es y arman un par de jardines maternales donde quedan los más chiquititos que realmente no pueden trabajar, pero después a partir de los 8 a laburar y a la servidumbre. No hay ninguna posibilidad de educación ni de salida posible para ese ser humano cuando vos lo tenés rebajado a esa servidumbre, a él y a toda su familia. Entonces el círculo de las violencias sigue aumentando y realmente no parece haber una salida. El Estado también es responsable de que una empresa pueda hacer eso con los seres humanos. Digo, y eso también debería ser un delito de trata, porque se está comercializando con un ser humano. Otro de los problemas es que no existe en Latinoamérica y en Argentina en particular, y el último informe del INDEC lo cuenta, ¿no? No existen políticas públicas en relación al amparo y protección de la infancia. Hay más de la mitad de los niños en Argentina son pobres y no acceden ni a la educación, ni viven en basurales, en zonas inundables, no tienen el acceso real que tendría que tener un niño para poder desarrollarse sanamente, si quieren. En eso el Estado es responsable, no solo de invisibilizar esta situación de pobreza extrema de muchos chicos y de pobreza, sino de no ocuparse de crear las políticas públicas y del ocultamiento y de no crear ninguna campaña tampoco de prevención, porque hoy Patricia lo decía también, desde las ONG nosotros podemos hacer mucho trabajo, y es verdad, lo hacemos, digo, asistimos, investigamos, trabajamos todo lo que podemos, pero no damos abasto, realmente no damos abasto. Poder atender a la cantidad de hogares que Aralma intenta atender es casi imposible de sostener, porque los voluntarios te aguantan un tiempo, que esa es otra verdad que hay que decir, ¿no? Hay gente que te acompaña siempre y es importante, digo, y uno lo agradece.
pero somos pocos los que nos quedamos como para siempre, ¿no? Trabajando sin cobrar, es solamente por amor. Hoy Viviana, vos lo planteabas como por amor, sí, por supuesto que tiene que ser amor. Estela de Carlotto me dijo, la única vez que nos reunimos me dijo, Sonia, esto lo hacemos por amor, y es verdad, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? El amor y el espanto también. ¿De qué manera nos podríamos quedar quietos cuando uno ve estas realidades, cuando una nenita te cuenta que a partir de los 5 años fue prostituida y recuerda sus situaciones de explotación sexual? Digo, ¿cómo te quedas quieto ante eso, ¿no? ¿Cómo te quedas quieto cuando después ves las consecuencias? Porque esto no termina solamente cuando el niño, por ejemplo, llega al hogar. La recuperación es de muchísimos años y nosotros sabemos que más o menos necesitamos 20 años de trabajo terapéutico para que una víctima de explotación, abuso sexual y maltrato grave pueda recuperarse. 20 años de intervenciones psicológicas más las demás intervenciones. Con lo cual hablamos de una vida totalmente hipotecada. Entonces, los responsables somos todos, es verdad, digo, y a mí me parece que cada uno podría llevar adelante un trabajo, y acá todos es obvio que tratamos de hacerlo, ustedes que vinieron a participar y todos los que estamos tratando de contar algo acerca de nuestro trabajo. Desde Aralma lo que tratamos de hacer, como no nos alcanza solamente con atender a las víctimas o capacitar voluntarios para que puedan llevar ciertos conocimientos que son absolutamente necesarios para intervenir en estas situaciones. Nosotros nos dedicamos a la salud mental, específicamente a eso. Desde Aralma pensamos el infanticidio como un concepto abarcativo y simbólico. No hablamos solo del asesinato de los bebés, niños y niñas, que realmente existe y sabemos. En Argentina, desde lo que va del año, hay 29 niños asesinados, niños y niñas, ¿no? Sino que pensamos en el infanticidio como las distintas formas de dar muerte a la infancia, desde el olvido, la crueldad, la negligencia y el desamparo. Y desde allí comenzamos a trabajar, porque no nos alcanza solamente con la cantidad física, digamos, de material y intelectual de investigaciones, a crear un observatorio de violencia. Nos lleva mucho trabajo, la verdad es que hicimos un convenio muy impresionante con IBM, digo muy impresionante porque nosotros no somos UNICEF, digo como para poder tener esas alternativas, pero bueno, lo logramos por empeño puro y porque bueno, yo soy una cabeza de piedra, ¿no? No me soporta nadie porque soy realmente muy insistente. Y hemos logrado este convenio donde, bueno, algunos ingenieros y gente especializada en tecnología nos está ayudando a crear este software. Empezamos con el primer paso, es una solución tecnológica donde vamos a poder hacer un seguimiento de los casos de víctimas, niños, niñas y adolescentes, y bebés también. Yo incluso fuertemente a los bebés porque son los más invisibilizados de todos los niños, ¿no? Porque el bebé ni siquiera habla, así que pocas veces se les da mucha bolilla. Así que bueno, vamos a tratar desde esta primera solución, y es el primer paso hacia un trabajo realmente mucho más grande, poder mostrar, primero asistir y poder orientar a las víctimas, porque vieron que si ustedes quieren hacer una denuncia o de una sospecha de abuso o de maltrato o de tráfico o de trata o de una situación donde uno puede ver una niña que está siendo prostituida, no sabe a dónde ir. Decís, ¿qué llamo al 137? Empezás como a hacerte preguntas, buscás en internet. Bueno, tratamos de armar eso que se va a explicar en nuestro congreso, lo van a explicar, digo, los especialistas en tecnología en detalle. Digo, todos esos datos van a estar en una sola página donde la gente pueda tener una respuesta inmediata de a dónde ir cuando hay una víctima, a dónde ir y qué hacer, cuáles son los pasos a seguir. Eso a nosotros nos parece fundamental porque estamos trabajando, Aralma fue fundada en el 2003, del 2003 ahora, con la gente llamando con mails, llamando por teléfono, WhatsApp, y uno tratando, ¿no?, de encontrar qué organización te va a ayudar, quién te va a dar una mano con la víctima que tenés delante o que te llamó, o que te contactó, y a dónde la podés llevar, o la mamá que viene con el nenito que le pasó algo. Bueno, todo eso vamos a tratar de implementarlo en esta solución tecnológica para después crear lo que nosotros creemos que es absolutamente necesario, que es un observatorio, ¿no?
donde estén las estadísticas reales, digo, porque con estadísticas, y por eso se esconden tanto las estadísticas o aparecen, ¿no?, como muy manipuladas, uno puede ahí recién decirle al Estado, bueno, tenemos esto, esta cantidad de niños están en esta situación. En Argentina ahora hay 10.000 niños y niñas privados de cuidados familiares que viven en situaciones de institucionalización. En muchísimos hogares pasan cosas terribles, pero no solo, digo, los niños llegan violentados desde la afuera, que esto es verdad, sino que también son violentados en muchísimos hogares y también son ahí traficados. No solo en Guatemala, digo que hubo un caso muy conocido de las 41 niñas que murieron incendiadas, ¿no?, en el hogar de Virgen de la Asunción, digo, sino que acá pasa. Acá pasa, pero no digo un poco lejos, en las provincias del norte, pasa acá en Buenos Aires. Una participante hablaba de lo que pasa en el norte argentino. Nosotros hicimos un precongreso en marzo y bueno, una de las disertaciones que yo pude dar ahí, hablé del chineo, todo el auditorio en silencio. El chineo es una práctica que todavía existe en el norte argentino, donde se abusa sexualmente de las niñas y las jóvenes, con permisos, digamos, de todos los machos alrededor. Y está totalmente naturalizada e invisibilizada. Muchas de las niñas madres obligadas a ser madres, que hoy es un día especial, ¿no? Hoy 8 de marzo, hace un año que nos dijeron no a una política pública, de agosto, perdón, que nos dijeron no, lo mezclé con el Día de la Mujer, a una política pública totalmente necesaria, ¿no? Bueno, esas niñas muchas veces terminan embarazadas de estas violaciones grupales, bestiales, en manadas o no, y son obligadas a parir. Dejo acá porque si no hablo todo el día y eso no. Bueno, muchas gracias. Los esperamos del 21 al 23 de agosto en Económicas de la UBA en el Congreso Mundial Infancia sin Violencia. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, el panel continúa con Viviana Caminos, de Situación de la Trata en la Argentina, es el tema que va a tocar. Es licenciada en Ciencia Política y Trabajo Social, exdirectora del Programa de Rescate a Víctimas de Trata del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, docente universitaria y presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata. La escuchamos. Bueno, yo cuando, justamente esta mañana empecé a armar la presentación, estaba medio mal, digo, esta mañana lo presento, empecé a pensar cómo iniciar esto, que ahora vamos a ver un montón de números y todo. Pero quería contarles que seguramente todos ustedes están acá por algún motivo, ¿no? Porque este tema realmente en algún lugar les toca, porque son sensibles a este tema. Y capaz que hablar de algo que nunca hablé, porque siempre hablo de las otras personas y nunca hablo de mí misma. Y durante mucho tiempo tuve mucho miedo. Cuando era niña, el miedo porque fui víctima de abuso sexual infantil. Y a veces eso me pone mal. Todavía me sigue poniendo mal. Fui víctima, testigo de la violencia que había de mi padre hacia mi madre. También recuerdo un día donde mi papá nos encierra en un cuarto, a todos éramos 3, y nos dice, ahora cuando venga tu mamá, te voy a matar a vos y a vos. Entonces imagínense en la cabeza de esa niña que era yo, ¿no?, y del resto de mis hermanos, ¿qué pasaba? Vivíamos todo el tiempo en el miedo. Y yo elegí no quedarme en el miedo. Elegí enfrentar ese miedo. Y un día pude enfrentar a mi propio padre y el resto de mi vida elegí justamente trabajar para aquellas que como yo sentían y sienten todavía miedo, ¿no? Y seguramente que muchas de acá tenemos compañeras que han atravesado situaciones terribles en la vida, pero que no nos quedamos en eso. No nos quedamos en esa situación que paraliza, que no permite avanzar. Hemos elegido la lucha, hemos elegido seguir adelante, trabajar y trabajar por aquellas que todavía no tienen justicia, ¿no? Bueno, esto es lo que quería yo decir para comenzar. Ahora vamos a hablar del tema de que nos trata. ¿Cuál es la idea? Que podamos ver, hoy se hablaba de números, estadísticas, ¿qué está pasando en la Argentina con el tema de la trata de personas, ¿no? Hemos visto en los diarios todo el tiempo, el año pasado, el tema de un plan nacional, hoy hablando de un fondo fiduciario,
Ustedes no sé si habrán visto que las estadísticas en los medios de comunicación son 2016 en adelante, ¿no? O sea, no hay estadísticas hacia atrás, por eso ahí se aumentaron la cantidad de rescates, aumentaron. Yo denuncié en 2016 que habían bajado 80% el número de rescates entre el 2015 y el 2016. Por eso es que no lo dicen, por eso es que lo obvian, ¿no? Por eso lo eliminan. Pero vamos a ver esos números ahora. Primeramente quería refrescar esto porque no todo el mundo sabe qué es la trata de personas. Entonces, refrescar un poquito el concepto, ¿no? Primeramente, ya vamos a ver una primera dificultad. Vemos que según la ley 26.364, que fue modificada en el año 2012, se modificaron aspectos muy importantes de esta ley, dice que la trata es el ofrecimiento, el reclutamiento, el traslado, la recepción, la acogida de una persona, siempre y cuando exista la intención de explotar. O sea que el fin es la explotación sexual, laboral y el tráfico de órganos. Por eso decimos que es un delito, porque es un delito de resultado anticipado. El legislador quiso evitar la explotación, tipificó como delito acciones previas. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Acá decía el doctor Rafael García, yo acompañé un montón de allanamientos, rescato víctimas que ya les pasó todo. Ya fueron reclutadas, ofrecidas, trasladadas y explotadas además. Por lo tanto, una primera falencia está en los procesos de investigación de la justicia, que no investiga la trata en sí. La trata no es la explotación. La trata es lo previo a la explotación. Y esto es lo que está fallando. Y cuando vamos a ver ahora también números, vamos a ver también qué pasa con los niños y las niñas, que son solamente un 10% de las víctimas rescatadas. Claro, si las vamos a buscar, digamos, cuando ya pasó todo, no las vamos a encontrar porque van a ir a un prostíbulo, a un campo, a un taller textil, y ustedes saben que los niños y niñas y adolescentes víctimas de estos delitos aberrantes no los encontramos en ese lugar. Las redes de pedófilos, de tratantes, se cuidan mucho de que circulen por lugares muy privados, departamentos privados. ¿Recuerdan el caso Independiente? Que dijeron que era explotación, era trata, de acá a la China. Pero sin embargo se ocultó y no es trata. Esos chicos, si bien, como dijo la fiscal, no fueron trasladados para ser explotados, fueron para que estudiaran y jugaran al fútbol, sí fueron reclutados en ese lugar por gente que sí obtuvo un provecho económico, porque nadie va a llevarse un pibe de ese lugar a un departamento privado para ser explotado por gente que tiene plata, si no hay un tema económico en el medio que nadie investiga en todo caso. Hubo reclutamiento, hubo traslado del club independiente hasta el departamento privado, hubo explotación y hubo provecho económico, trata de acá a la China. Eso no se investigó. Encontrar a los pibes, las pibas, los niños, las niñas que niños travestis también, muchísimas niñas travestis también, y requiere de ganas y requiere de mucho trabajo proactivo de quienes hacen justicia, ¿no? Y también de la división trata. Espera que me pongo el traje porque soy chica. Ahí. Bueno, vamos a ver datos ahora. Desde el año 2008 tenemos 14.200 personas rescatadas. Fíjense, muchísimas personas rescatadas. Ahora van a ver qué pasa con las sentencias posteriormente de tanta cantidad de personas rescatadas. El 49% de explotación laboral, que fue aumentando con los años. Al principio, las víctimas rescatadas eran todas de trata sexual. Con el tiempo, y sobre todo hubo un organismo muy importante que era el Renatea, Registro Nacional de Trabajadores Agrícolas, que al hacer el registro en los campos de esos trabajadores, también conociendo la situación de trata, podía detectar posibles situaciones de presunción de trata o de explotación, porque también está la explotación. Eso desaparece en el año 2016, la Corte Suprema elimina a Renatea y esto pasa nuevamente al RENATRE,
que es un sindicato que está siempre asociado con los patrones, por supuesto, y que nunca había hecho ningún tipo de control, y menos lo hizo posteriormente, con lo cual en un campo que podemos tal vez rescatar 60, 70 personas, más que en un prostíbulo, que puede haber 10, 12, 5, 6 personas, esto hizo que disminuyera también drásticamente más la ausencia de campañas de prevención. ¿Ustedes vieron campañas de prevención hoy en las calles, en la televisión? Si no lo hacemos las organizaciones, no hay campañas de prevención. Bueno, vamos a ver acá el número de rescates por año. Ahí pueden ver lo que está ocultando el gobierno nacional, ¿no? Fíjense, si bien aumenta, ¿por qué aumenta el 2017? No sé si son reales o no. En el 2016 empezamos así por todos los diarios que habían bajado el 80% de rescates. Yo fui a una actividad en Cancillería, nunca más me invitaron después de eso, ¿no? Donde dije que habían disminuido el 80% del número de rescates, y una persona del gobierno nacional me dijo, no puede ser, esos datos no son reales. Bueno, la cuestión que el año siguiente aparece acá, aumentaron. Entonces ponen aumentaron el número de rescates. A ver, fíjense aquel número, aquel gráfico, si aumentó o no aumentó. Sigue siendo menor, sigue siendo inferior. 2.927 víctimas rescatadas, 2016, 17, 18 y 19, y estamos hablando de 2.110 en el año 2015. Nada más que en el año 2015. Algo pasó, algo está fallando. Esa es la fuente oficial, ¿no? Sí, es oficial, son datos que, o sea, a ver, lo que te van dando, porque por ahí se encuentro que no siempre... ¿Cuál es la fuente oficial? Perdón. ¿Cuál es la fuente? Y la fuente oficial vos tenés... antes teníamos, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad estadísticas criminales. Porque ella me dijo, entrá a estadísticas criminales. No había datos del 2016 cuando yo entré. Lo sacaron ahora. Entonces es el programa de rescate que a veces le da a los diarios esa información, porque tampoco están publicando ahora el programa de rescate. Se supone que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que tampoco veo que hay datos que están publicando, con lo cual son los periodistas que van preguntándole, y uno que yo siempre me dedico todo el tiempo a investigar datos y cosas de la prensa, voy buscando y buscando y encuentro estos datos que están acá. Sigamos. Estos son datos que sí lo pueden averiguar ustedes en el Ministerio Público Fiscal, que todos los años publica un informe, la Protex, cantidad de sentencias. Fíjense, 271 sentencias condenatorias contra 14.200 víctimas rescatadas. 564 condenados, la mayoría argentinos, porque en el caso de la trata laboral el 80% son extranjeros las víctimas, pero los victimarios son argentinos. Tenemos 77% de explotación sexual y 19,9% de explotación laboral, con lo cual son condenas que vienen de hace muchos años y que ahora recién reciben sentencia, porque dijimos que aumentaron la cantidad de rescates laborales porque hay tan pocas sentencias laborales, porque capaz que pasan 10 años para que haya una sentencia. Y el 82,3% de las víctimas son mujeres. Esos son datos que los pueden buscar. Fíjense quiénes son las jurisdicciones que más sentencias tenemos. Tenemos Mar del Plata. Se trabaja muy bien en Mar del Plata la justicia de Mar del Plata. Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia. Estos son los lugares donde hay más sentencias. No significa que no haya más víctimas ahí, porque más víctimas hay, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tienen un gráfico de las condenas por año. Van viendo, por ejemplo, el año 2017, una mayor cantidad de condenas, importante, 57 condenas. Bueno, las rutas de la trata, para que también conozcamos cuáles son las rutas, ¿no? Por dónde vienen. Si es a nivel internacional, sabemos que los países que proveen mujeres para la Argentina de trata sexual son Paraguay, República Dominicana,
Colombia, tenemos algunas víctimas de Brasil, algunas uruguayas que yo he encontrado en algunos lugares, pero la mayoría son de Paraguay y República Dominicana, que está mucho en el sur. Si ustedes viajan por la Patagonia van a encontrar, hace poco se denunció una red de trata integrado por dominicanas que también tiene que ver con el tema del tráfico de drogas. Que, bueno, tenemos el NEA a nivel interno, ¿no? Son siempre, ya ha sido desde siempre, los lugares típicos de reclutamiento de personas, muchas que provienen de zonas rurales, por ejemplo, no todas provienen de las grandes ciudades, y muchas son personas que ni siquiera tienen documentos, son indocumentadas. ¿Me escuchan? Porque estoy con la voz media... y bueno, ¿dónde pasan? Van básicamente a Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y toda la Patagonia son zonas de destino de estas víctimas. No voy a detenerme ahí. Ahí tienen el mapa de las rutas. Después si quieren me lo piden, alguna vez me lo pide el mapa. Sí, lo podemos subir a lo mejor Sí. Bueno, características de las víctimas. Tenemos el 90% son mayores, como dije anteriormente. Solamente un 10% son menores de 18 años. Los que son rescatados, recordemos. En la trata sexual tenemos 51% argentinas, 59% extranjeras. Y en el caso, por eso en el tema sexual, el tema de migraciones no es tanto, porque es igual, ¿no? Es parejo. parecido. En el tema laboral no, ya cambia ahí, el 80% son extranjeros, también el 80% de las personas que terminan siendo procesadas son extranjeras, pero bien se dijo acá, lo dijo Nacho Girón, lo que no se investiga son las marcas. Porque yo que he ido a muchos talleres textiles, me he encontrado con que la dueña del taller textil, que está procesada, me dice, señora, a mí me pagan 10 pesos por esta prenda. Me acuerdo que era de Ocean, la empresa que en vez de generar una industria textil, fabrica sus prendas en talleres de esclavos, ¿no? Me pagan 10 pesos por esta prenda. Yo sí le voy a pedir a Ocean que me aumente, aunque sea 12, para aumentarles el salario a mis trabajadores, y ella trabajaba a la par de sus trabajadores, tal vez ganaba un poco más, pero trabajaba a la par, lo que me contesta es lo siguiente: si no te gusta, tengo 100 talleres más para hacer mi prenda. Con lo cual, lo que está pasando es que terminan procesados los intermediarios, que en este caso son personas que han venido tal vez hace mucho tiempo y también fueron víctimas de trata laboral, que se pusieron en su taller ahora, que bueno, sí explotan a otras personas, ¿no? Que trabajan 10 y 12 horas por día, que comen la comida que les provee el lugar, ni siquiera pueden elegir su comida, que tienen descansos de 15 minutos, que tienen que avisar muchas veces al dueño para poder salir de ese lugar, que tienen que su familia y sus hijos en cuchas, porque la verdad se construyen como cuchas atrás, al fondo, de madera sin aire, ¿no? Con peligrosidad porque están las telas junto con donde respira la gente, con cables que les circulan al costado, que si hay un cortocircuito, como ha pasado muchas veces, se incendia el taller textil y mueren todos. Esto ocurre todo el tiempo y terminan presos y procesados los compañeros compatriotas de Bolivia, de Paraguay, de otros países. Bueno, ahora sí empezamos a ver asistencia. Yo hablé de la prevención, no hay campañas de prevención. Lo primero que tenemos que hacer para evitar que haya víctimas es la prevención. A mí me pasaba, por ejemplo, que en el tema laboral tenía mucha gente que encontrábamos mucha gente de Santiago del Estero, Jujuy, por ejemplo, ¿no? Entonces había que asistirlas y después preguntarles si querían retornar. La mayoría quería retornar a sus provincias. Ahora bien, si vos la retornás a la provincia y saben de qué ciudad están siendo reclutadas y después las volvés a encontrar nuevamente en otros allanamientos, significa que nadie investigó quiénes son los que van a buscarlos a esos lugares, la ciudad ni la provincia hizo tareas de prevención y de control y de investigación
para que no vuelva a pasar. Lo mismo pasa con el tema sexual. Se sabe de qué lugares de las provincias son reclutadas niñas, niños, adolescentes y adultas, la mayoría mujeres travestis, que terminan siendo... Antes, mira, el tema de las travestis, creo que es muy importante la incidencia que uno hace, esas cosas que uno dice. A partir que empezamos a decir, ¿por qué no, en las estadísticas de trata, que ahí no las tengo porque no figuraban, y ahora ni siquiera figuran tampoco, no están, si bien son pocas, tienen que estar reflejadas en los números, también cuántas compañías travestis fueron rescatadas de las redes de trata. Pero está la cosa binario, ¿no? O son nenes o son nenas las que son rescatadas, pero no reflejamos que sí existe, porque hemos encontrado compañías travestis, en prostíbulos sobre todo, no están reflejadas en las estadísticas. Bueno, cuando empezamos a decir esta cuestión que no hay políticas de asistencia, no hay programas específicos de asistencia, tampoco lo había en el gobierno anterior, hay que decir. Lo que había sí era un programa de capacitación y empleo. Digamos, ¿qué es este programa de capacitación y empleo? Eran en ese momento, me acuerdo, 500 pesos, me parece. O sea, que vos tenías que decirle a la persona que rescatabas, señor, señora, señorita, mire, lo que tenemos es que usted, un programa donde usted puede ingresar, ahí puede estudiar, terminar la escuela primaria, secundaria, hacer un curso de capacitación, le vamos a pagar 400 pesos, 500 pesos, ¿no? Para que usted termine ese tramo, ese estudio, y después, si hace un proyecto, un emprendimiento, porque todos son emprendimiento, ¿no? Vamos con el emprendimiento, se le va a dar un fondito que, bueno, vos anotabas con mucha buena voluntad, yo después dejé de ofrecerlo, digo directamente, lo ofrecías y pasaba y llamabas. A ver, al llamado pasaban 6 meses y esa persona que le habías dicho que al menos iba a tener eso, no era ni siquiera llamada para tomarle los datos. Y capaz que pasaba un año. Y mientras la gente vive, se mueve, porque vivimos, ¿no? Y sobre todo si no tienen el lugar donde vivir, se mudan, se van, cambian de teléfono, pierden el teléfono. Entonces perdíamos la víctima. La cosa de perder la víctima, ¿no? Y esa víctima se quedaba sin ningún tipo de asistencia. Lo que sí hay, por suerte, son muy buena gente de los hospitales, centros de salud, todo lo que sea el tema de asistencia psicosocial. La verdad que yo me saco el sombrero de trabajadores sociales, psicólogos, que la verdad que hacen su trabajo y nos han dado una mano muy importante para detectar casos, para asistir casos. Es lo único que tenemos, porque después hay 2 cuestiones fundamentales, ¿no? La necesidad de un trabajo de parte de esas personas y de una vivienda, porque en algún lugar tienen que vivir. Algunos tienen dónde estar, pero muchos no tenían dónde vivir, no tienen dónde estar. Y vos, para poder seguir la asistencia a esas víctimas, tenés que encontrarlas en algún lugar, para acompañarlas. Yo siempre, cuando daba clase a mi equipo, le decía, uno acompaña y luego va soltando las manos porque la van tomando otros efectores. Tal vez el centro de salud, tal vez alguien del hospital, alguien del municipio, y luego monitorear de que realmente estén haciendo esa situación. Pero no hay... Después está el ellas hacen, que también tarda mucho tiempo, que es limitado, y que después han recortado este programa para las víctimas de trata. Entonces, ¿qué hicieron? El Consejo Federal, que se creó en el año 2017, nosotros integramos ese año, una organización nuestra de San Juan integró el Consejo Federal y empezaron a decir esta cuestión, que iban a crear un plan nacional, que era una deuda, y que iban a ver qué se hacía con la incautación de los fondos de los tratantes para la asistencia directa a las víctimas de trata. Entonces elaboraron esto, que es muy lindo, van a ver qué lindo que es. Ya termino, Plan Nacional de Asistencia. Ustedes lo pueden buscar, no sé si está todavía, me lo mandaron porque lo pedí, que me lo mandaran. Y yo busqué un eje, porque tiene un eje. Fíjense que dice
proponen 13 medidas y 33 acciones, pero no te las ponen ahí para que podamos monitorearlas. ¿Y qué dice? Fíjense todo lo que se propone, hermosísimo, ¿eh? Facilitación de la inclusión de las víctimas en programas de empleo, formación y capacitación. ¿Es esa 400 mango que... ¿Será eso? Efectiva inclusión de las víctimas en programas de protección. Yo he tenido víctimas que tuve que asistirlas, me vinieron a buscar porque tenían que ir a dar su testimonio, habían sido amenazadas, y tener que decirles, vos no declarés, sentate ahí, porque no me dejaban entrar, no declarés si no te garantizan protección. Vos decís, yo no voy a hablar, porque no tenían sistema de protección. Promoción del acceso de las víctimas a un alojamiento y vivienda adecuada. Es para reírse. Todo esto es muy lindo, pero si no tiene un presupuesto específico asignado, y si no nos dicen las organizaciones qué son esos 33 acciones que piensan hacer, ni siquiera podemos monitorearlo. Esto es mentira. Esto es mentira como todas las mentiras que hemos estado escuchando estos años. Es absolutamente mentira. Fondo fiduciario, ley 27.508, hace muy poquito tiempo. No estaría mal, yo diría, si el Estado asignara recursos, presupuesto específico, para crear programas, otros programas de empleo, de vivienda, de un montón de cosas que no están haciendo. Y esto colabora. Ustedes imagínense que es una ley, las leyes no son irretroactivas, es hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tarda una sentencia? 10 años. No siempre un juez incauta, y no se puede usar nada de la incautación hasta que no haya sentencia firme. Se apela muchas veces. Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, esto tiene que ser un granito más y tienen que dar también las herramientas. Ahí dice que van a publicarlo. Nos tienen que dar las herramientas para que sepamos que realmente esos fondos van a llegar a las víctimas y que no lo van a usar para pagar la deuda externa o para otra cosa, como ocurre siempre, ¿no? Y no para la asistencia directa a las víctimas. Este fondo no es suficiente. Tenemos que seguir reclamando por justamente políticas públicas, programas con presupuesto asignado para la asistencia a las víctimas. Esto es fundamental que exista. Y lo último, que quiero decir, porque acá Sonia seguramente hablar un montón de este tema, es que no permitamos que modifiquen la ley de trata. Están trabajando fuertemente para modificar la ley de trata porque en el 2012 hemos introducido cosas muy importantes. Principalmente que la trata es un delito que es delito aún con el consentimiento de la víctima. No importa si hay consentimiento o no. Y después modificamos artículos del Código Penal respecto a la facilitación de la prostitución, la promoción de la prostitución y la explotación sexual, que muchas veces recordemos que no podemos, las víctimas no se identifican como trata inmediatamente, pero sí fiscalías como la de Santiago, de García, Rafael García, trabajan con delitos conexos a la trata y procesan por explotación, por lo menos por explotación, y que después de mucho tiempo tal vez esa víctima puede reconocerse como víctima de trata, y ahí tenemos la trata, son delitos en nuestro Código Penal, aún con el consentimiento de la víctima, y esto le jode al mercado prostibulario un montón, porque le jodimos el negocio. Porque no vamos contra las víctimas, vamos contra los explotadores, que quede claro. Por ahí me decían, pero a ver, son todas mentiras lo que algunas organizaciones dicen.
que no se pueden, ¿quién no quiere que se jubilen, que no tengan derechos? Trabajamos también para las personas que están en situación de prostitución por sus derechos. Pero no vamos a legitimar a los explotadores y tratantes por eso. Pueden sacarse un monotributo, tener jubilación. Yo estuve, ahora no puedo pagarlo, así que lo tuve, pero no puedo pagarlo. Un monotributo donde puedo tener jubilación, obra social. Entonces, no es una justificación esa para decir que tenemos que legitimar al prostituidor, al explotador, al tratante. Sería un retroceso de una historia nuestra de derecho, una tradición argentina abolicionista en nuestro país. Nada más, para que no me escuchen más. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con Daniela Ruiz, que se va a referir a explotación sexual en la diversidad. Ella es actriz, autora y directora teatral, activista y militante por los derechos LGTBIQ. Docente de teatro de la Ciudad de Buenos Aires, capacitadora nacional en diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue presidenta y fundadora de la primera cooperativa de trabajo de arte trans. La escuchamos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Las escucho? Bueno, me parece muy interesante, muy lindo venir acá, sentarnos y que tengamos una palabra y tengamos las travestis, las compañeras trans, una palabra mirándonos de nuestro lado y nuestra perspectiva, ¿no? Porque cuando hablamos de transversalidad, cuando hablamos de ser transversales a la perspectiva de género, ¿de qué estamos hablando, no? Y esto tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Es cómo nuestra mirada va a ser puesta en lugares como estos, hablando de la situación de explotación, hablando de la situación de prostitución, hablando de las situaciones que a todos nosotros nos está pasando. Porque en realidad nos pasa en general. Primero voy a hablar, más allá de decir, creo que es muy importante lo que dijo la compañera. Yo estuve parada en la esquina, soy una sobreviviente de la prostitución, fui violada muchas veces por policías en calabozos, tengo muchos expedientes guardados desde pequeña infancia, desde adolescente, niña. Soy expulsada de la provincia de Salta, expulsada de la iglesia evangélica. Soy expulsada de la escuela, puesta en la esquina. Y eso tiene que ser muy importante porque muchas veces a nosotras las travestis nos llaman solamente para dar el testimonio más macabro, y que hablemos y digamos cosas como tu testimonio que es fuerte y contundente, así yo me voy contenta. Entonces la idea de esto es decir y hablar de la situación en primera persona también. O sea, creo que más allá de poder pensar y poder tener una crítica a este sistema, también, en una forma u otra, también fui parte de saber cuando estaba el prostituyente enfrente mío, en un hotel, en un albergue transitorio, ver el sistema macabro de la violencia de género hacia mi cuerpo, verlo expuesto. Y sé de lo que hablo, porque sé lo que hablo, sí, sé lo que es. Y sé lo que existe en cada situación, en cada manoseo, en cada violación, en cada no. Y no me pueden decir que es trabajo sexual. Por lo menos para mí no lo es. Y no lo será jamás. Cuando yo me preguntaba y decía internamente qué iba a hablar acá en el Senado, qué iba a hablar acá en tanta cosa protocolar, académica, científica, todo esto, decía, esto no tiene nada que ver conmigo porque realmente el movimiento travesti trans, la historia de los travestis, como decíamos en los 70, en los 80, y después construirla, y después construirle, tiene otra historia. Hay una historia en esta historia que se habla cuando hablamos de perspectiva de género, que muchas veces no está vista. No está vista porque realmente no entramos a los lugares para ocupar los espacios y poder decir, esto también pasó. Y esto pasó. Hay una historia política de las travestis, en la historia del travestismo, es muy fuerte y es muy poderosa. Y sobre todo, principalmente, voy a hablar sobre la explotación, ¿no?
La explotación, cómo nos a nosotras ha violentado. Nos ha violentado. Y hablo desde niña. Y hablo de las niñas. Y hablo de las adolescentes travestis trans que hoy están tiradas en las esquinas, o están tiradas en las rutas, o están tiradas en las provincias y nadie las ve. O sea, pareciera que fuera solamente otro lugar, otro aspecto, háblame de cualquier cosa, pero yo ese cuerpo no lo veo. Y si lo veo, no tengo claro de lo que hablo. Porque ¿cómo es el cuerpo de una travesti? ¿Cómo vive una travesti? ¿Cómo es todo el tema alrededor de que pasa nuestra vida, nuestra historia de vida? Nadie la sabe. Bueno, pero sabemos bien que los prostituyentes y sabemos bien que las zonas rojas están. Y que sabemos bien que la pornografía más importante en Argentina, cuando vamos a ver estos videos, son de las travestis. Y nadie habla, o nadie sabe, ni los jueces que consumen nuestros cuerpos, ni los pastores que consumen nuestros cuerpos, ni tampoco nadie más que nadie. Y somos niñas. Y somos tiradas, expuestas a la situación de prostitución porque es el único destino que nos toca a nosotras. ¿Y quién es el mayor culpable de eso? Yo quisiera preguntarme, ¿quién es el mayor culpable de eso que no nos ve? ¿Quién es el mayor culpable cuando la niña o la niña no es vista? No es expuesta a las situaciones de precariedad y que cuando vas a un lugar y entre las mismas organizaciones, entre las mismas compañeras, estamos diciendo, hay una niña adolescente que está prostituida. El comisario no sabe de la ley de identidad de género. El juez no sabe de la identidad de género. La familia no sabe de la ley de identidad de género y tampoco la quiere la compañera travesti. ¿Y ese cuerpo dónde queda? Y después, ¿cómo hace esta situación de niña expuesta fuera de su pueblo a una situación de emigrar? Porque sabemos bien que es pobreza. Y sabemos bien, si hablamos del norte, es raza. Y sabemos bien que es raza. Sabemos que hay racializaciones en nuestros cuerpos. Y sabemos bien, acá estaba la compañera hablando de las compañeras migrantes, ¿cuántas compañeras peruanas vienen acá porque son expuestas a un tráfico, explotadas desde allá, que con la fantasía de venir a Argentina a una ilusión para que le den el documento, dejar su identidad plasmada para que le den un documento y después ser explotada allá, en Europa? Lo sabemos bien. ¿Y eso está puesto? ¿Algún lugar lo vimos? No lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Qué existe alrededor de que no lo vemos? ¿Hay heteronorma? Sí, hay una heteronorma. Y soy crítica a eso. Porque realmente cuando vamos a los fiscales y llevamos a una compañera en situación, que está en situación de prostitución, que no quiere estar, no hay nada. No hay nada para nosotras. Y hoy 47 muertas están. 47 muertas compañeras por travesticidio y transfemicidios. ¿Y saben qué? Lo que más duele es que son causas evitables. Porque son causas evitables. Porque si el Estado Nacional, que es el primer cómplice de explotación, pasa a nuestros cuerpos, tendría que dar la viabilidad para que todo alrededor, lo judicial, lo ejecutivo, lo provincial, lo social y todo lo demás, esté abordado hacia nosotros. Pero sin embargo, no. Sin embargo, no hay. Y la verdad que duele. Duele ser una sobreviviente de 43 años como soy. Duele saber que mis hermanas no viven, no están, ya no viven mis compañeras. Y si analizo eso, y analizo cada caso, y analizo cada historia de cada compañera, puedo decir que la prostitución no es trabajo tampoco. Me puedo parar ante ese sistema y decir cómo quedamos psicológicamente y puedo decir los suicidios que existen. Y puedo hablar de eso también. Y me siento capaz de poder plantarme ante esta situación y decir, quiero que tengamos un promedio de vida mucho más. Quiero saber que hay un destino más allá de nuestro destino, que es solamente la prostitución. ¿Y qué es la explotación? ¿Eso no es explotación? ¿Eso no es explotación? Alguien me dijo que es estar parada una adolescente, una niña de 30, de 40
prostituyentes que han pasado sin saber qué era lo que iba a pasar y un destino hasta los 35 años no es destino para nuestros cuerpos. Sí que lo es. Por eso soy activista y soy militante y a la vez también soy abolicionista como mi compañera Loana Berkin y como Diana Zacayán, que fueron compañeras que pusieron en jaque mate también al Estado poniendo cupo laboral travesti trans. ¿Y por qué no lo reglamentan? ¿Por qué no lo reglamentan? ¿Qué pasa que no reglamentan? ¿Qué cuerpos pueden servir para la prostitución y qué cuerpos pueden servir para sentarse acá y poder plasmar y poder decir y poder pensar y razonar y tener una capacitación consciente de todo lo que hay alrededor? ¿Por qué no lo quieren? ¿Les servimos para algo? ¿Para lugares que ellos no pueden y nosotras nos vemos a dónde? Realmente es muy triste pensar que no se reglamente en la provincia de Buenos Aires el cupo laboral y que las compañeras podamos pensarnos como sujetas de derecho con ley de identidad de género. Porque acá veo a la única compañera, acá está Nicole Calle, feliz cumpleaños a la compañera. Vemos a la compañera, una compañera travesti trans acá. Y claro, y sí que hay un montón para debatir. Y sí que podemos hablar de la explotación y podemos hablar de las mafias que hay adentro de la explotación y podemos hablar de las madres que existen. Porque si sabemos algo, nosotras las travestis, es que vienen captoras a decirnos que son madres, que nos llenan de silicona el cuerpo y hoy yo por lo menos veo las consecuencias, que tengo fibromialgia y que muchas compañeras están con cáncer por la silicona. Y que nos explotan y nos dicen que paguemos 4 o 5 veces más para que después podamos estar paradas, para que el prostituyente venga y nos diga qué lindo cuerpo que tenés, pareces mujer. Sin embargo, tenemos el veneno adentro. Y sin embargo, cuando vamos con ese veneno, después pasada 20 años, vamos a esa enfermera. Y esa enfermera no quiere tocar el cuerpo porque es de una travesti. Y después vamos al médico y el médico no nos quiere intervenir. Y cuando decimos y pedimos por la ley de identidad de género, el artículo 11, nos dicen no hay ningún tipo acá en Argentina de trabajos con cuerpos travestis para extracción de silicona. Morite. Entonces, ¿en qué falla? ¿En qué estamos fallando? Esa es la gran pregunta que yo, por lo menos hoy, me sigo haciendo. Y las organizaciones, muchas de las organizaciones que cobran mucho dinero internacional, nos dan preservativos. Solamente preservativos. Preservativos y a ver si tenés VIH y bueno, te vamos a empoderar para que sigas bien en la calle y que puedas usar un preservativo de frutilla, pero chiquito. Y yo le pregunto también esto, ¿qué es lo que pasa alrededor que no hacen, no van, no discuten, no hablan de estos temas? ¿Que hay algo alrededor de esa organización o esas organizaciones tan importantes? ¿Qué es lo que pasa? Porque también si vamos a desarmar explotación, hablemos de la verdadera explotación, que hay. Si empezamos a investigar, vamos a encontrar miles de cosas alrededor, de las consecuencias que hace un sindicato y las consecuencias que hace la CTA. Porque yo voy a hablarlo. Yo lo voy a decir. Me siento tranquila de poder decirlo. Y soy afiliada a ATE. Y lo voy a decir, lo voy a discutir. No vine a quedarme quieta. Y no vinimos nosotras las travestis a quedarnos quietas. Porque ¿saben qué? Ya para quieta ya estuve mucho tiempo en el calabozo. ¿Y saben lo que es horrible estar en el calabozo y que te violen cuantos policías? Hoy no me importa nada. Hoy no me interesa nada. Y la verdad que esto es la situación y esta es la verdad, lo que tenemos. No hay mucho más para decir que nuestros cadáveres se mueren y que hay explotación y el mismo Estado es cómplice. Y la misma justicia calla por nosotras. Y no hay una perspectiva de género para poder hablar cuando hablamos de femicidios. Y cuando hablamos de los femicidios, los cuerpos travestis, pareciera que no hablan. Parecieran que tenemos que salir las organizaciones, y el caso de Marcela Chocobar, queda la cabeza expuesta, y de pronto tenemos que salir a decir nosotros, hay una cabeza, hay una compañera muerta en el sur, que está la cabeza expuesta, y es femicidio. No es. Vamos a ser, y nosotras salimos, y toma el fiscal, y toma el juez el caso, y de pronto empiezan a entender que puede pasar, porque son cuerpos feminizados, porque es violencia de género. Bueno,
bueno, vamos a ponerlo. Y de pronto nosotras en la esquina, cortando en el Senado, en la Fiscalía, cortando la calle para que nos den pelota, y de pronto sale esto, y los travesticidios, los casos de femicidio de Marcela Chocobar son condenables y dan cadena perpetua. Como el caso de Diana Zacayán, que es un caso muy importante, que ha dejado un precedente, y un precedente mundial. Nosotros acá en la Argentina tenemos la ley de identidad de género, una ley tan avanzada y tan poderosa, una herramienta poderosísima que habla, que cuando nos hemos puesto a pensar, habla de las niñas, habla de las adolescentes. ¿Y por qué ahora somos nosotras en toda América Latina? Salió de pronto la ideología de género. ¿Por qué están buscándonos? Nos buscan ahí como si fuéramos, no sé, para matarnos. Porque nos están haciendo eso. En Brasil está pasando, yo les aviso. Por las dudas, en Uruguay tuvieron que ir a hacer por el cupo laboral y por la ley integral trans tuvieron que hacer un plebiscito y ganó, por lo menos, ganó las compañeras que habían puesto tanta lucha y tanta militancia por esto, por ganar el reconocimiento, el derecho. Porque queríamos entrar a trabajar, porque hay un 1% que puede entrar a trabajo, porque hay un reconocimiento y reparar de muchas compañeras que son víctimas de esta situación. Y estos antiderechos vinieron y nos dijeron, no las queremos, no tienen derecho ustedes. ¿Saben qué? Algunas veces tenemos ganas de llorar, pero la furia travesti hace a que nos empoderemos cada día más porque realmente duele muchísimo. Duele muchísimo. Yo soy abolicionista, pero más allá de abolicionista, más allá de militante, más allá de lo que todo, también tengo conciencia de que hay una situación muy generalizada en las mujeres, en las travestis, en las lesbianas. Y sabemos bien que por lo menos yo he pasado el proceso de tener esos privilegios, ¿no? Porque cuando uno tenía esos privilegios, los veía desde niña, de adolescente, niño adolescente, cuando hice el traspaso no me lo perdonaron. Y eso en el machismo, en el costumbrismo patriarcal, no te lo perdona. Y eso, como a Diana Zacayán le ha pasado, también nos pasa en los prostituyentes. Cuando vos le decís no, te mata. Pero no habla. Las organizaciones no lo dicen. Y el Estado es cómplice. Entonces, para hacerla un poco más corta, lo que nosotras venimos a proponer también es una política, la ideología del prostituyente, ¿no? O sea, ¿cómo es la ideología del prostituyente? ¿Hay una ideología del prostituyente? Sí que hay una. ¿Política sexual? Sí, queremos una educación sexual integral amplia, participativa, laica, integral, laica. Recién vine y digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Estaba en la esquina y digo, ¿qué es esto? Si me ven a mí me van a exorcizar, querer sacar los demonios. Porque estaban ahí en la esquina, están orando y la Virgen concebida sin pecado original. Y todas las mujeres son pecados originales porque la Virgen concebida es una sola. Yo dije, me meto rápido porque no quiero estar ahí. ¿Me entienden? Y también es esto, que también tengamos esta perspectiva y tengamos esta visión y que ustedes se puedan también llevar esta visión de lo que está pasando, ¿no? Porque realmente nosotras hemos venido a discutirlo todo, pero también hemos venido a pensarnos en conjunto. Porque cuando ella, la compañera, decía, bueno, no hay casos de travesti, no quieren poner nuestros casos, no los quieren hacer. Así que bueno, muchísimas gracias y quiero invitarles a todos. Entre todas las compañeras, después les voy a pasar la tarjetita. Nosotras estamos haciendo obras de teatro. Yo pertenezco a la compañía 7 Colores Diversidad, una compañía donde muchas compañeras, compañeros y compañeras estamos trabajando por la inclusión, hacemos laburo real, concreto, así que entre actores, actrices y políticamente, culturalmente estamos construyendo un momento político más trascendente en la cultura. Y si quieren venir a ver una obra, mañana vamos a estar haciendo obra de teatro, nos hacemos libre y al sombrero, porque a la gorra no nos ponemos nunca más, al sombrero. Y
Si nos quieren venir, vengan, estamos en la carpintería, después les paso la tarjetita, pueden entrar en internet y vengan, ¿sí? A las 22:30. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a presentar a Sonia Sánchez, que va a exponer sobre la mirada abolicionista sobre la prostitución. Es educadora popular y militante feminista. Miembro del espacio Mujeres Migrantes de Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia en su capítulo argentino. Es sobreviviente de prostitución y trata de personas, autora de los libros Ninguna mujer nace para puta, La puta esquina y ¿Qué te indigna? La escuchamos. Hola, mujeres, varones, heteros, travestis, mujeres trans, varones trans y lesbiana. Lo que no se nombra no existe y las personas existimos. Y mierda que nos cuesta tener nuestra identidad. Así que nombrémonos. Como estoy aquí en el Senado y como soy calle, cordón y vereda, no voy a dejar de pasar esto. Hace un año, aquí en el Senado de la Nación, nos negaron el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos a las mujeres. Senadores y senadoras dijeron que el aborto ilegal, que es muerte, debe seguir existiendo en la Argentina. Y el aborto ilegal tiene rostro y es un rostro de mujeres y es empobrecida. Pero nuestra lucha no termina porque el aborto legal, seguro y gratuito será ley porque es un derecho nuestro. Nacemos personas. Somos hijas de una época y de un territorio las mujeres. Por ello, ninguna mujer nace para puta es el punto de partida, pero también de llegada. El cuerpo, la memoria, el espacio y el tiempo es el territorio de acción en una persona prostituida. Un cuerpo sacrificable, un cuerpo que da y produce mucho saber, y ese saber es convertido en millones de dólares. Cuando hablo de cuerpos sacrificables, hablo de cuerpos que no importan como tal, sino como un producto comercial, como objeto de placer para los varones, un envase donde pueden depositar sus rabias, deseos de humillar, sus violencias, los torturadores prostituyentes. ¿Y saben por qué digo torturadores prostituyentes? Porque antes de prostituirte, la acción anterior es la de tortura física, psíquica. Hablo de cuerpos penetrados hasta 30 y más de 30 veces en forma bucal, anal y vaginal diariamente. Hablo de cuerpos enfermos, infectados de VIH-Sida y de todas las infecciones más antiguas y de las más modernas que haya hoy. Y aún así seguir produciendo dinero. Hablo de cuerpos sacrificables porque así son tratados por la academia, las agencias internacionales, por la CTA, a la cual nombro la Central de Fiolos Argentinos, por los laboratorios, por las y los jueces, por los medios de comunicación, por el sindicato de proxenetismo llamado AMAR CTA, porque no es un sindicato de putas, es del proxenetismo. Empecemos a hablar con verdadero nombre. Por las y los proxenetas, por las traficantes y los traficantes de personas y por último por los prostituyentes. Hablo de cuerpos sacrificables porque estos cuerpos son violados, deben abortar, parir, son golpeados, son matados y alquilados y aún así seguir produciendo dinero. La información que brinda una vagina, una boca y un ano prostituido, el sindicato del proxenetismo ANMAR CTA, los laboratorios, las agencias internacionales, las fundaciones, la academia y el Estado los convierten en proyectos dolarizados que las personas prostituidas no verán uno en sus putísimas vidas. Solo hay apropiación del saber, pero no hay un estudio serio sobre los efectos dañinos que sufre un cuerpo prostituido.
y cómo repercute en lo psicológico, en sus sentimientos y en los deseos. No hay un estudio sobre el estrés postraumático que las personas prostituidas y traficadas que hemos pasado por la prostitución y las que aún están siendo allí prostituidas, no lo hay. Acá en Argentina no lo hay y nos lo deben y lo vamos a empezar a exigir. En Alemania hay un estudio, y voy a nombrar a Ingeborg Kraus, que es una alemana psicóloga que ha dicho que ha trabajado con estas personas y dice que las mujeres traficadas, prostituidas, tienen el estrés postraumático tan profundo como un soldado en guerra. ¡Wow! Y acá eso no. Pero pregunto, ¿a quién le importa una puta? La prostitución es una performance violenta y cotidiana en las vidas de las putas, introyectada desde el neoliberalismo como un trabajo autónomo y libre. Y desde ese lugar yo pregunto en voz alta, ¿cómo aprendimos a tolerar lo intolerable? ¿Cómo aceptamos a los perpetradores directos de esta violencia? ¿A ser todas, todos y todes espectadores pasivos de esta violencia que es la prostitución? ¿Cómo aprendimos o nos han enseñado a negar individual, colectiva e históricamente esta violencia? Olvidar, anestesiar, aceptar, naturalizar y reglamentar la prostitución es aceptar el sufrimiento como un derecho alienable en la mujer, un derecho de los varones sobre sus vidas y cuerpos, y la violación de los derechos humanos de todas las mujeres, de las chicas travestis y toda su descendencia. La negación al sufrimiento y la violación de los derechos económicos, sociales y culturales desde el Estado es una negación sistemática, elaborada, reproducida en las vidas de las mujeres, niñas, niños, personas trans, lesbianas y travestis empobrecida. La prostitución y el tráfico de personas son los nuevos campos de concentración en nuestra sociedad, performatizada desde el neoliberalismo como un trabajo autónomo y libre. Hoy, la discusión es si abolir o reglamentar la prostitución. Y allí ha hecho muy bien el neoliberalismo su trabajo. Impuso su agenda en la sociedad. Yo no discuto más si la prostitución es trabajo o no, si hay que reglamentarla o abolirla. Yo soy abolicionista. Vamos a discutir más profundamente. Discutamos qué clase de educación queremos tener hoy, porque hoy la educación en la Argentina es una educación precarizada. Discutamos qué clase de salud queremos tener hoy, porque la salud en Argentina está en terapia intensiva. Discutamos qué justicia queremos tener hoy en Argentina cuando no tenemos una justicia con perspectiva de género. Discutamos eso, chamiga y chamigo. No si abolir o reglamentar, si Argentina es abolicionista. El tema es que, claro, nosotros entramos en la agenda neoliberalista. Dicen que es el trabajo más antiguo del mundo. Yo, Sonia Sánchez, digo que es una de las formas de esclavitud, solo que se inventó el dinero y detrás de un billete disfrazamos a la esclava en trabajadora sexual. El dinero y el silencio se vuelven una mordaza en la vida de las putas. Cuando alquilas un coche, si lo devuelves roto, debes pagarlo por nuevo. El cuerpo de la puta es alquilado dentro de la prostitución por el varón prostituyente. Y el varón prostituyente, vamos a ponerle rostro hoy acá en el Senado, además de los senadores que son prostituyentes, pongámosles rostro a los varones. Esos varones prostituyentes viven en nuestras casas, son nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, los rabinos. Un cura en el sur me dijo, Sonia, hiciste bien, nombraste a todos los prostituyentes. Pero el cura me lo dijo acá en el oído, te olvidaste de uno. Y yo le he preguntado, ¿de quién? Y me dijo, los rabinos también van de puta. Y entonces digo, como dijo el cura en el sur, los rabinos también van de puta. Vamos a ponerle rostro, porque siempre ves que el rostro, ¿quién tiene rostro? La puta, la parte más débil. Las y los traficantes, las y los tratantes. Y el varón prostituyente no tiene rostro. Y pongámosle, vamos a nombrar, porque hay que deconstruir esta masculinidad violenta, ¿no? Bueno,
Pero nadie la paga por nueva después de tantos usos a esa puta. Nadie le paga por los daños recibidos. El cuerpo de la puta es alquilado. Solo su cuerpo. Pero, ¿dónde van sus emociones? ¿Se han preguntado eso? ¿Sus pensamientos? ¿Su alma? ¿Quién paga por los daños recibidos? ¿Quién le paga por los daños recibidos? Somos todas, todos y todes las, los y les que permitimos que miles de mujeres sean violentadas, torturadas por miles de penetraciones bucales, vaginales y anales a cambio de unos pesos. Y muchas, muchos y muchas hasta apoyan proyectos para convertirlas en monotributistas prostituidas. Pregunto, ¿quién piensa firmar la declaración jurada de una puta y las heridas que va a ir acumulando hasta su jubilación? ¿Será la CTA? ¿Quién de los de la CTA va a firmar eso? ¿Será el sindicato del proxenetismo ANMAR CTA? ¿O los prostituyentes? 1 hora de alquiler de un cuerpo vale, en el mejor de los casos, y en el sur que todavía sigue siendo un poco chiquito, en nuestro país, 1.000 pesos. En el mejor de los casos hablo. ¿Qué incluye esa hora? ¿Se han preguntado qué incluye esa hora dentro de un prostíbulo? ¿Y qué derechos tiene esa puta durante esa hora? Pero escuchamos a la CTA, escuchamos a diputadas y diputados que han puesto su firma en este proyecto fálico de trabajo sexual, que te dicen que las putas tienen derecho. ¿Derecho a qué? ¿A ser penetrada más de 30 veces? ¿Tiene derecho una puta? ¿Qué derecho tiene eso? Nos preguntamos eso. ¿Y qué es trabajo? Porque escuchamos, ay, compañero, esta fiola reglamentarista, la Orellano y Elena Reinaga dice, ay, lo que pasa es que ustedes, las abolicionistas, son, ¿cómo te dicen cuando te ponen la, de mala? Se me va la palabra. Moralistas. Mira, yo la moral nunca la he tenido ni la voy a tener. Comprendo, porque una de esos, claro. Entonces digo, te dicen sos moralista. Y yo pregunto, ¿por qué no me describe el trabajo? Una abogada, ¿cuál es el trabajo de una abogada? Litigar, defender o cagarte, porque a veces te venden. No, ay, vamos a decir la verdad. Igual que cuando vos votaste, ¿viste? Vos decías, ay, le compraste el discurso al diputado, a la diputada, y después se olvida. Digo, es claro, un abogado debe litigar. ¿Y cuál es el trabajo de una puta? Chupar un pene es trabajo. ¡Wow! ¡Qué avanzado que estamos! Chupar un pene es trabajo. Ajá. ¿Saben lo que es una media francesa? ¿Qué es lo que quieren reglamentar? La media francesa es la chupada de pene, con o sin profilácticos. Y este con o sin profiláctico lo decide el varón prostituyente. Porque la puta no puede decir nada, solo debe obedecer, ¿no es cierto? Y ahí. Entonces digo, es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y el varón prostituyente elige dónde eyacular en la puta, boca, vagina o ano. ¡Wow! Sí, ese es un trabajo, dice la CTA. Pero ¿qué es la francesa? Y seguimos con los bonitos nombres. Por eso yo trabajo mucho con el tema del lenguaje. ¿Qué es la francesa? La francesa es la chupada de pene, sí, profiláctico, y el varón prostituyente, ese que vive en nuestras casas y que está acá en estos lugares de poder, eyacula en la boca de la puta. La francesa completa es la chupada de pene, sin profilácticos. El varón prostituyente eyacula en la boca de la puta y ésta debe tragar el semen. ¿Eso es trabajo? Eso es violencia. Y no te lo describe la CTA ni las diputadas y diputados que han puesto su firma en esto. ¿Qué es la lluvia dorada? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es violación masiva? Pero te dicen que esa violación masiva de una puta dentro de un prostíbulo, eso es trabajo. Y eso es lo que quieren reglamentar. Y entonces yo pregunto, ¿qué derecho tiene esa puta en esa hora, en esos servicios? ¿Se preguntan? Yo me he preguntado. Si creemos
que es un trabajo digno, como ser diputada de la nación, senadora o presidenta o abogada o maestra o psicóloga o cualquier otra profesión, si de veras creemos que las putas eligen sin coacción alguna esa forma de vida, ¿cómo puede ser que todas las putas mueran pobres, enfermas y putas? ¿Qué diferencia hay entre el alquiler de cuerpos de hoy en la prostitución y el tráfico de esclavas y esclavos hace cientos de años? Ninguna. La puta no elige y las esclavas y los esclavos de antes tampoco eligieron. Si como sociedad legalizamos la prostitución como un trabajo, todas y todos y todes nos convertiremos en agentes inmobiliarios de las putas, de los cuerpos de las putas, pero con cada alquiler de ese cuerpo, de un cuerpo, estaremos hipotecando la vida de esas mujeres y de todas las mujeres que vendrán después. ¿Quién dice que la memoria emotiva no se hereda? Cuando un prostituyente ejerce su violencia dentro y sobre la puta, deja heridas psíquicas, emocionales, daños permanentes y hereditarios. Heridas del alma que pueden heredar sus hijas, sus nietas y sus bisnietas. Y no hablo de enfermedades de transmisión sexual. Yo estoy hablando de las enfermedades del alma, de los miedos, de los odios, los secretos, los estigmas que van a cargar la puta y toda su descendencia. Como sociedad decidimos ignorarlas para hacer de cuenta que no existen, dejarlas morir y usar sus cuerpos ya sin vida para que sigan dando conocimientos. Putas pobres muertas que son regaladas a las universidades para que los estudiantes y las estudiantes hagan sus prácticas sobre su cuerpo. A la puta su cuerpo no le pertenece, ni aún después de muerta. Sus vidas pasan tan invisibles como sus muertes. La prostitución como trabajo es una de las necropolíticas introyectadas desde el neoliberalismo en la vida de las mujeres y travestis empobrecidas. Vidas y cuerpos que no importan más de lo que producen. Placer convertido en dinero. Para las grandes agencias internacionales, para los sindicatos, los gobiernos, las fundaciones, las ONGs, los laboratorios, para la academia y para la propia CTA. Si vos no quieres que a tu hija, a tu nieta y a tus bisnietas las conviertan en las putas del futuro porque vienen por ellas, no por mí, yo ya estoy vieja para ser puta. No soy negocio para los traficantes de personas. Vienen por tu hija, tu nieta y tu bisnieta. Si no quiere que la conviertas en la puta del futuro, yo te invito a que luchemos juntas, juntos y juntes y gritemos en voz alta: ninguna mujer travesti hemos nacido para puta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora abrimos el espacio para las preguntas que les quieran hacer a las panelistas. Claro, después dame una, porque me está... Sí, ¿puedo preguntar? A ti creo, en realidad no sé si alguna. Por distintos motivos me fui acercando al tema de la trata, investigando otros temas en realidad, y me vi y veo que ninguna nombra tampoco, y no sé si existe algo, no he encontrado ningún dato realmente sobre la trata relacionada a la incubación de vientres. Sí. A la subrogación de vientres, bueno, ¿no? En España están dando una pelea muy grande en eso. Sí, pero son las nuevas formas de la trata. Sí. Todavía no hay legislación en nuestro país porque no está incluido. Legislación ya sé que no. Pero bueno, para eso estamos los movimientos de mujeres y los que trabajamos estos temas, para empezar a incluir o pedir que se incluya este tema. Va a ser una pelea complicada. Hay gente Muy de poder. poder. Claro. Yo en realidad... Sí, estoy terminando de escribir. Sí. Esa es tu No, contestación. quiero terminar de completar. Lo que se ha logrado
es el derecho o tener el mismo derecho independiente de la clase social a la que uno pertenezca, ¿no? Es el derecho social a una fertilización in vitro y no hay más nada. O sea, la fertilización in vitro, que sería el origen, entre comillas, humano, como una necesidad muy discutible, pero, en fin, lo dejo ahí porque si no es otro tema más. Pero, digamos, desde ahí parte... Ah, En Argentina igual no está, digamos, no es legal. no es legal. La fertilización in vitro Eso es eso el sí. derecho social, sí, sí. la subrogación de Subrogación. vientres. pero, ni- pero dice que hay y eso se iba a investigar esta semana porque yo lo había Sí. hablado, que hay presentaron un proyecto en diputado y eso Bueno, es hay a que ver si está trabajar. para la subrogación de vientres, que en realidad es el alquiler de vientres. Pero lo que pasa es que posterior está ligado a la trata de una manera yo creo que bastante oscura, porque estas mafias tienen que estar ligadas también a profesionales. Totalmente. ¿Qué Es como pasa la con venta las también de chicas niños. que entran? Ya no creo que la ley esa alcanza, porque tienen que estar secuestradas para eso durante varios meses, mientras incuban, entre comillas. No, pero como igual si ya fuera- existe, no. ya existe el tráfico de bebés, por ejemplo, existe eso. Pero el tráfico de Y bebés está- es otra cosa. Sí, pero Claro. vos tranquilamente. Claro, podés buscar chicas. Pero ¿dónde quedan esos? ¿Dónde están? Es legal. Son identidades sustituidas. Esa chica solamente fue un paquete al que se le pagó para parir y sostener en su vientre, digamos, el hijo para otro. Entonces es una vida mercantilizada. No, Es eso trata. no, eso está claro. Pero y Legislado, después, no, es totalmente ilegal. Eso no se puede. lo sé, Por claro que es supuesto. ilegal. Así, pero no tenemos legislación. La No hay pregunta es, legislación. No tenemos legislación, Yo no. lo sé. ¿Sabemos que pasa esto? Sí. ¿Tratamos de socorrer a las pibas para que no vendan sus vientres? Sí, pero tienen que comer. Lo que creo que se aceptó hace poco tiempo, hubo algún fallo, es respecto a familiares. Por ejemplo, cuando una mamá, digamos, acepta tener en su vientre el embrión de su hija o de hermana, que eso, yo digo, no estaría mal, porque es como el caso de la donación de órganos, que es una ley muy buena en Argentina, que se controla muy bien de que no haya ningún tipo de comercio en el medio, que quien dona tiene que tener alguna vinculación o familiar o de algún tipo con el que recibe la donación o estar dentro del listado oficial, ¿no es cierto? Yo por lo menos estoy en contra de la subrogación de vientres. Sí, obvio. Incluso familiar, porque lo que no se evita, entonces lo que uno está haciendo es interviniendo de alguna manera en una evolución que la naturaleza en sí misma genera. No es nada extraordinario, me parece a mí. Me parece que es un tema que deberíamos... Sí, es un tratar de tema, profundizar. es polémico Sí. y creo que requiere otro Sí, congreso. Sí, pero digo, como el neoliberalismo viene por nuestros cuerpos, para ser explotados sexualmente, pero también para la reproducción humana, porque somos las mujeres las que vamos a parir los hijos. Y en realidad en Argentina los que han traficado criaturas estamos hablando de actores allí, cosas muy ricos. Y además nos marca esto lo que vos estás diciendo. No he visto fotos de una criatura que haya nacido a través del alquiler de vientre que sea negro o negra. A no ser la mamá gestante. No, aún Porque- así sale el negro, porque he buscado. Entonces pero están Marley, marcando. el caso de Marley. Conozco el tema, El pero caso de no, Marley. Lo que tú dices es cuando se junta el óvulo y el Cuando compras, estoy yo hablando cuando estás comprando y estás Eso es para alquilando. la fertilización. No, estoy hablando del alquiler de vientre, yo estoy hablando Pero de no eso. tiene que ver con la genética en sí mismo. Sí, porque ahí vos estás eligiendo qué clase de ojo que te trata. Lo más importante a todo esto es que cuando vos lees los contratos, el contrato cómo es, si es selectivo o no es selectivo, y si qué cuerpos qué cuerpos valen ahí, y qué pasaría si algo en ese proceso fuera lo que no está pensado. ¿Qué quiere decir? Que si el embrión y esto le salió por algo de alguna cosa genética,
como lo pensado, ¿dónde quedaría esa Exactamente, persona? con Y el síndrome de contrato Down, se con rehizo. ¿Qué malformación. pasaría? ¿Y qué pasaría con la garantía, no? ¿Dónde queda esa garantía? Y eso saben quién lo... No, no, en algunos casos no ha pasado, y esto lo he visto, que directamente la persona que ha firmado para ser la gestante se tiene que quedar a cargo con él. Porque no ha sido clara la posición de ella en firmar en un artículo. Y la persona que ha venido de Yanquilandia, no me salió rubiecito, bueno, yo no lo quiero, no, bueno, me ha llevado el contrato, bueno, ahora... Ahí, Claro. ahí es terrible eso. Sí. Perdón, son las 7. Una pregunta, a ver, una pregunta ahí y cerramos porque tenemos que cerrar acá el quedamos. Senado. Por favor. Tienen que recibir los certificados, ¿a dónde están? Porque así van a recibir los certificados. Hola, ¿Tu nombre? Julia, de México. Primero, un gran reconocimiento a ustedes y a las panelistas anteriores. Me han nutrido muchísimo con sus experiencias. Y mis preguntas son uno para Sonia Almada y otro para Sonia Sánchez. Las Sonias. Las Sonias. Si hay algún proceso de sanación, o sea, ¿cuál es el proceso de sanación para las niñas víctimas de abuso sexual o de explotación sexual? Y para Sonia Sánchez, ¿cuál es el posible destino de las trabajadoras sexuales? La prostitución no es trabajo, así que no te voy a contestar la pregunta. Si hablas... así, carajo. Reformule, por favor. Bueno, Pues perdón. trabajadoras sexuales no existe el trabajo Bueno, sexual. pero las que no somos persona abolicionistas prostituida, tenemos puta, pero ese... trabajadora sexual yo no acepto. Bueno, dale, te ¿Y escucho. cómo quieres que Mujer en situación lo de diga? prostitución, puta, prostituida, pero trabajo sexual no. Puta. No, Bueno, no no, existe la no trabajo todas sexual. somos abolicionistas, Muy pero, bien. pero respeto y entiendo la Bueno, postura. entonces vos me estás hablando desde... Perdón, ok. Dale. ¿Cuál es el posible destino de las putas Ya. si se llega a abolir la prostitución? ¿Cuál es el camino? Bueno, es para... Todas, en especial las mujeres que hemos pasado por la prostitución y las que están buscándola para convertirlas en las putas del futuro, tenemos educación, salud, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Nadie va a elegir ser puta y penetrada anal, vaginal y bucal. Por lo tanto, eso no es trabajo. Por eso yo digo que no, yo no discuto más si esto hay que abolir o reglamentar. Discutamos la educación que tenemos, discutamos la justicia, discutamos la salud, la vivienda y discutamos con nuestros senadores y diputados para que sí o sí nos miren y nos dejen de vernos como un papel, chamiga, y hablemos con nuestros varones que viven en nuestras casas, porque existe una puta, porque van varones a fomentar eso. Sin varones prostituyentes no hay putas, sin puta no hay prostitución, sin prostitución no hay trata de personas. Así que allá los varones. Y no va a existir, sin puta, lo último, sin puta no va a existir los sindicatos del proxenetismo en Mar CTA. Yo digo, ¿no? Si la única respuesta que el Estado le va a dar a una persona vulnerable, sola, sin trabajo y todo, es mandarlas a hacer puta, me parece que el Estado... es proxeneta. Es proxeneta. No hay otra. Te contesto. No, claro. No, espera que le tengo que contestar. Claro, tiene que contestar. No te puedo explicar todo el trabajo que hay que hacer, pero sí, por supuesto que las víctimas de violencia sexual o abuso sexual, como quieras, se pueden recuperar. Es un trabajo de hormiga, es realmente un trabajo de muchísimos años, Tiene un protocolo a seguir, yo he creado un modelo de trabajo, pero bueno, no lo puedo explicar. Sí, también. En eso yo te puedo dar una clara respuesta.
En los últimos tiempos, yo soy directora de teatro, pero también soy docente de teatro, ¿no? Y como docente de teatro me ocupé de ayudar a las compañeras en situación de prostitución, explotación y trata, y estuvimos dando unos talleres de 4 meses a las compañeras que están en situación. Y la verdad, en Amadi, no sé si sí, bueno, las compañeras han hecho un proceso, y les digo, esto es muy rico para que nos podamos llevar. El teatro es muchas veces sanador, y el arte también es sanador, y la cultura también, políticamente también es sanadora cuando estamos empoderadas, ¿no? Y veíamos, yo muchas veces veo el tema de la percepción, la mirada, y muchas compañeras que estaban en las zonas rojas y que iban a Amadi, venían y no querían mirarse, no querían mirar a la compañera, no querían abrazarse, no querían pensarse como sujetas de derecho. Y una compañera le digo, ¿qué pasa que está llorando? Porque estábamos haciendo un trabajo de tocarse el cuerpo antes de empezar a trabajar el elemento. Y dice, no es mío mi cuerpo. ¿Cómo que no es tuyo? Le digo, obvio que yo ya he pasado muchas situaciones, le digo, es tuyo, tócalo. Y empezó a llorar. Y dice, pero ayer estuve con 15 hombres que me dijeron que era de él. Le digo, es tu cuerpo. Y ese proceso, en 4 meses, vimos que terminamos con el taller de 4 meses de teatro, y estos 4 meses de teatro vimos que empezó a abrazar a una compañera, a una hermana en la misma situación, a una compañera, y ahí entendí muchas cosas en situaciones extremadamente de violencia, cómo se hacen los vínculos afectivos, vínculos emocionales, vínculos de mirada, y cómo la compañera se fue con otra mirada de pensarse como sujeta de derecho. Y vi la muestra de teatro diciendo y hablando y poniendo y mirando a la otra hermana y diciendo, esto me ha sanado de que yo no podía mirar a una hermana. Y esto lo vemos cuando nosotras, las compañeras, las mujeres, las lesbianas y las travestis, salimos a las marchas y nos abrazamos, nos tiramos purpurina, hablamos, dialogamos, tenemos otra manera de vernos. Y esta manera es tan importante que construimos desde otro lugar. Construimos desde el amor, desde la comprensión, de saber de la misma situación, de que estamos en la misma situación, quizás en niveles, capaz que algunos, pero hay el mismo sistema, el techo de cristal está ahí. Y la compañera lo entendía, y la verdad que para mí, como docente de teatro, me fue y me es sanador, sabiendo qué es lo que está pasando cuando 20 tipos te cogen toda la noche y vos venís a dar una clase y tocate tu cuerpo. Es tremendamente profundo. Pero sin embargo, con otras hermanas que están en la misma situación, hubo un encuentro, y ese encuentro de decir la palabra, de venir a decirme a mí, y yo digo, yo también viví lo mismo, le digo, compañera, y vamos a estar pasando esta misma situación, miremos a los ojos. Y no me quería mirar, mirarme a los ojos, compañera, no puedo mirarte. Si hay algo que aprendí es que las compañeras me educan más que en una academia, en una formación, me educan más las hermanas, las compañeras cuando estamos viviendo esto, y la verdad me llevo todo eso para aplicarlo en muchas compañeras que están en las villas y en muchas compañeras que muchas veces no se piensa. Ahí te da un poquito. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar porque tenemos que entregar el salón. Les queremos agradecer por haber participado. Así concluye esta jornada de prevención de la trata de personas y les recordamos retirar los certificados. Muy buenas noches.